Vamos a hablar de teoría del diseño como importante de la actividad humana, como un acto, como una práctica, como una actividad humana para la sociedad. Empezaré señalando primero que en el campo de la teoría del diseño, un primer problema que tenemos a resolver o a enfrentar es el problema de los enfoques, de las perspectivas, es decir, de la posición o la dirección que yo diseñador me colocó ante el mundo diseñado. En este primer campo tiene que ver justamente cómo percibimos o cómo entendemos lo real, cómo definimos el contexto y qué entendemos por la realidad física. Este es el primer problema en el campo de una teoría del diseño a ser construida, el problema de la construcción de lo real, la construcción del sujeto como un actor activo en la producción de esa teoría del diseño. En general podríamos nosotros afirmar que la realidad del diseño es una construcción. Entonces toda teoría del diseño es un acto humano que implica construir conceptos, fundamentos, la relación del sujeto con el mundo y poder definir de esta manera si el producto de los objetos de diseño tiene una utilidad general, universal con respecto a la sociedad. Me parece que eso sería un primer campo que habría que atender, el problema justamente de cómo definimos lo real, la realidad a partir justamente del sujeto, un sujeto activo, un sujeto que construye el mundo de distintas maneras. En este sentido no hay una teoría, hay diversas teorías del diseño que dependen en función de cómo el sujeto, qué le interesa construir a partir de ese mundo del diseño, cuál es la importancia o la línea con la cual habría que construir una teoría del diseño. Desde mi punto de vista, la línea que debemos de construir en una teoría del diseño primero es que el diseño, en primer lugar, es una disciplina, es una actividad social, es decir, es una profesión de servicio la disciplina. El diseño está determinado por la manera de cómo la sociedad, la comunidad, usa, consume, utiliza o se comunica con los objetos de diseño. Entonces, puedo afirmar justamente que la teoría del diseño es una profesión de servicio, como el médico, como el abogado, etc. Usamos, producimos, construimos objetos útiles a la sociedad. Sin duda, me parece que esto es importante, la condición social e histórica del diseño. Un segundo punto, un segundo problema sería construir o más bien consensar a qué definimos como diseño, qué es el diseño general. Este es un problema de consenso, es un problema de comunicación, finalmente de compartir una serie de presupuestos o de conceptos básicos en el cual todos participamos de estas definiciones. Este es un segundo tema que habría que desarrollar. Desde mi punto de vista, concibo al diseño como una disciplina, como un campo de conocimiento. Diría en su forma más avanzada que el diseño es una ciencia. Es una ciencia desde la perspectiva posmoderna, es una ciencia desde la perspectiva contemporánea, es una ciencia porque el diseño constituye un conjunto de conocimientos, de saberes, de técnicas, de tecnologías, de capacidades y habilidades que debe de asegurar el sujeto para poder garantizar su práctica profesional, y en donde esta disciplina está determinada social e históricamente. Esto es, que la actividad, la disciplina del diseño está determinada por los usos, la manera de cómo la comunidad, la sociedad, digamos, usa, utiliza o habita los objetos. Históricamente, porque el concepto de esta disciplina no ha sido permanente, ha venido cambiando en función de los procesos culturales, sociales, de esta historia que construye el diseño mismo. Entonces, me parece que me estoy refiriendo al diseño justamente como campo de conocimiento, como una gran disciplina. Y dentro del diseño podemos encontrar diversos campos disciplinarios. Y esos campos disciplinarios sin duda también es la sociedad la que determina, la que le encuentra dirección, etc. Metiéndonos más al tema, entonces concibo al diseño como una actividad humana, digamos, construida a través de conocimientos organizados, jerarquizados, estructurados social históricamente. Cada época, por ejemplo,
estructura, organiza estos conocimientos en función de la, digamos, de la manera de cómo esa época organiza y estructura los conocimientos de su momento. La Edad Media, el Renacimiento, el Barroco o el siglo XIX lo hacen de manera distinta. Por eso podemos decir que en el siglo XXI, socialmente, las disciplinas y los campos del conocimiento han sido organizados de una manera distinta, de tal suerte que el concepto de diseño pues, ha venido cambiando. En ese momento, de acuerdo a eso que estoy afirmando, el diseño me parece que es una ciencia transdisciplinaria. Es una ciencia que para poder producirse, para poder construir su propio edificio teórico, se deberá de construir a partir de las disciplinas de este momento, no las del siglo pasado, sino de este momento. Es decir, disciplinas como las antropologías etnográficas, por ejemplo, algo tienen que decir para esa construcción de este nuevo campo del diseño. La física cuántica, por ejemplo, la historia de las narrativas sería un campo particular, o el campo justamente de la literatura. Me parece que están constituyendo, que están cambiando un poco las formas de organización del conocimiento al interior del diseño. Bueno, por otro lado, me parece que el diseño, como esta disciplina a la cual menciono, tiene como objetivo principal, como objeto de estudio, justamente reconstruir, modificar, transformar el entorno mediante formas, humanizándolo a través de objetos que utilizamos para la vida práctica. Que el diseño entonces es una actividad que se refiere a la composición, es decir, al ejercicio que a partir de la forma están contenidas en los objetos de diseño. En ese sentido hay una relación, digamos, el ejercicio práctico del diseño es la utilización, la proyección de las formas en los objetos de diseño. Por eso en el campo del diseño, una de las disciplinas o de los métodos importantes es el problema de configurar los ámbitos. Esto es configurarlos, establecer fronteras, límites, moldear el espacio, diríamos, ¿no? Darle una configuración al entorno. Me parece que el diseño, sin duda, ese es uno de los objetos de estudio particulares esencialmente de este campo. La posibilidad justamente de configurar, transformar el entorno, establecer los límites entre el entorno de la propia naturaleza y el entorno construido por nosotros, es decir, el entorno cultural producido a partir justamente de ese entorno de la naturaleza. En ese sentido, el diseñador, el sujeto diseñador, deberá de tener una serie de cualidades o capacidades que van justamente desde los enfoques culturales, históricos, ¿no?, hasta los enfoques que tienen que ver justamente con este campo de la configuración, de la forma, para producir las formas, digamos, respectivas que cada actividad humana requiere para su vida, para el mejoramiento de sus actividades humanas. Bueno, el tercer punto al cual me voy a referir en este campo de la posibilidad de la construcción de una teoría del diseño es el problema de los elementos que constituyen el diseño. Principalmente dos elementos. Voy a definir aquí en el diseño dos elementos, que es el sujeto diseñador, el sujeto, ¿no?, que incluye el usuario, porque el sujeto diseñador es también un consumidor de objetos, y otro elemento sería justamente lo diseñado, es decir, lo producido por el diseñador. Entonces, aquí había dos campos importantes a construir. Por un lado, el conjunto de conocimientos, digamos, el conjunto de técnicas, de métodos, de habilidades o capacidades que deberá de tener el diseñador como profesional, ¿no?, en este campo, que sería un poco desde entender justamente cómo estos conocimientos deberán de estar ordenados, organizados para atender los grandes problemas en este momento que el diseño está planteando en términos de las formas de vida y los entornos a los cuales están referidos estas formas de vida. Y un segundo problema sería justamente el producto, el resultado, es decir, los objetos diseñados. Entonces, me parece que estos dos elementos están en el cuestionamiento profundo del campo del diseño. En general, con estos dos elementos quiero entender que el diseño trabaja en dos objetos de estudio importantes. Por un lado, el objeto de estudio del hombre, conocer esa condición humana, conocer las formas de pensar, de sentir,
las ilusiones, las expectativas que la sociedad tiene, tanto como sujeto como sociedad, que me parece muy importante, y que tiene que ver en general con una disciplina que las ciencias de la cultura han estado trabajando tanto en el campo filosófico como en el campo antropológico. Me refiero justamente al problema de la habitabilidad. Aquí tenemos una especie de reto importante que está imprimiendo, configurando el siglo XXI, es decir, las formas de la habitabilidad respecto al siglo XX se están transfigurando, se están transformando en otra cosa distinta. Entonces tenemos que acercarnos con un nuevo instrumental, con nuevos instrumentos, con una nueva óptica, una nueva manera de ver respecto a lo que está pasando con esas transformaciones en la condición de la habitabilidad. Y con ello quiero decir el conocimiento profundo, no solamente de lo que aparece en la frontera del hombre, sino también las formas de pensar, estas formas en su estado anímico, es decir, la vida anímica de cada uno de nosotros, que juega un conocimiento capital en las perspectivas tanto del diseñador como de los objetos diseñados. Entonces, este estudio de la habitabilidad me parece que se está volviendo cada vez más una exigencia muy importante de ser enfrentado como un campo inter y transdisciplinario en las escuelas de diseño. Y un segundo problema, además de la condición de la habitabilidad, en donde el hombre se erige como un problema de conocimiento directamente importante, es el problema de los objetos producidos, es decir, de la espacialidad, de cómo transformamos el entorno para que esa habitabilidad pueda responder o pueda ser satisfecha en función de los objetos de diseño producidos. Entonces, esta relación entre la transformación o la configuración del entorno que dé respuesta a las diversas prácticas cambiantes de las sociedades y del nuevo sujeto del siglo XXI, serán sin duda el objeto de estudio de esta gran disciplina del diseño. Y un cuarto problema, un cuarto tema, que me parece, no porque sea el último, no sea menos importante, sino es crucial desde mi punto de vista, es el problema de una teoría del proyecto. Esto es, el proyecto como esa fase más creativa, más comprometida con los diseñadores, en donde esa fase, digamos, que está dentro de un proceso más amplio, es donde se decide justamente esta capacidad creativa, creadora, y los conocimientos que el diseño tiene para poder lograr esta satisfacción plena de la sociedad en la producción de los objetos de diseño. El proyecto sin duda tiene que ver con la parte de la composición, la parte creativa, tanto el problema del conocimiento, de la teorización y de la historización, que son etapas previas a la etapa de proyecto, porque sin esa etapa de teorización o la etapa de conceptualización no sería posible tener una dirección, un sentido sobre lo que estamos digamos, moldeando en el contexto de la naturaleza o el contexto natural de este momento. Entonces, la teoría del diseño exige en ese momento ciertas condiciones previas de conocimiento, de dirección, de composición, etcétera, que ya no es posible enfrentar una aventura con una gran complejidad de realidad que tenemos si no hemos afinado y desarrollado una serie de instrumentales, tanto de instrumentos materiales como instrumentales teóricos, que nos permiten enfrentar justamente este gran reto que es la producción de los objetos de diseño a través de una disciplina que creo que es la más cercana al oficio de los diseñadores y que tiene que ver con el proyecto, es decir, con la composición, ¿no?, de cómo configuramos el entorno para darle una forma indicada y que responda justamente al gran reto de las nuevas habitabilidades del mundo del siglo XXI. Eso me parece importante. Bueno, y por último, me parece que esta teoría del diseño no estaría del todo acabada si no exista la posibilidad de poder comprobarla, de poder ponerla a prueba, ¿no?, a partir justamente de los usos, ¿no?, de los usos en términos de espacios habitables, habitados, en relación de objetos utilizados, con la utilización de la comunicación que pudieran tener las imágenes para un proyecto cultural de este tipo. En resumen, yo creo que el gran reto en este momento del siglo XXI en el campo de la teoría del diseño es el problema de un proyecto de cultura.
El problema me parece que no es un problema tecnológico de fondo, es un problema que tiene que ver justamente con el conocimiento profundo de la sociedad en términos de identidad, en términos de proyectos culturales, en términos de representación de cultura, ¿no? Respecto a lo que en este momento, cómo podría vivir mejor la sociedad en el uso, en la utilización, en la relación con un nuevo entorno de objetos producidos. Entonces, el gran reto justamente es el problema de cómo hacemos posible que los objetos de diseño tengan un fuerte contenido cultural en donde justamente la humanidad toda pues, podamos construir esa parte más humana todavía, etcétera, ¿no? Hacer que de la producción y de la disciplina del diseño, ¿no? Los instrumentos para lograr que el humano se vuelva finalmente más humano.